Hace un año, me dieron por muerta. Elizabeth Harper miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su lujoso apartamento en Boston. Había sido la fundadora y directora ejecutiva de la exitosa compañía de bienes raíces Harper Properties. Hasta hacía un año, con su largo cabello recogido y una copa de champán en la mano, Elizabeth sonrió en silencio. Mañana, su hermana Linda se casaría con su esposo. Por supuesto, ni Michael ni Linda sabían que Elizabeth estaba viva. Era una farsa perfecta, ¿no? Michael, murmuró Elizabeth para sí misma. Pero mañana, todo termina. Hace un año, la vida de Elizabeth había sido perfecta. Acababa de vender su empresa a una corporación importante, adquiriendo millones en activos. Su matrimonio de 8 años había sido feliz, al menos en apariencia. Michael Harper tenía una buena reputación como abogado y la pareja era la envidia de los círculos sociales. Sin embargo, después de la venta de la compañía, Michael comenzó a cambiar sutilmente. Empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia y aumentaron las conversaciones sobre la administración de sus finanzas. En ese momento, Elizabeth pensó que se trataba simplemente de estrés laboral. «¿Me entiendes tan bien, Linda?», recordó Elizabeth haber escuchado la voz de Michael esa noche. Lo había escuchado accidentalmente por teléfono. Al principio, pensó que su hermana tenía problemas y consultaba a Michael. La relación entre Elizabeth y Linda era complicada. Su hermana siempre había envidiado el éxito de Elizabeth y le molestaba vivir a su sombra. Sus padres habían muerto en un accidente aéreo 3 años antes, dejando a las hermanas su herencia. Elizabeth había invertido la mayor parte de su parte para hacer crecer su empresa. Mientras tanto, Linda no podía mantener un trabajo estable y había malgastado su herencia en compras y un estilo de vida extravagante. Michael, todo va según lo planeado, ¿verdad? Si ella se ha ido. Incluso ahora, recordaba cómo había temblado la voz de Linda en esa llamada. Elizabeth no pudo escuchar la respuesta de Michael, pero la ansiedad le recorrió el pecho. Aún así, nunca imaginó que lo peor estaba por venir. 3 días después de esa conversación, Elizabeth bebió vino ofrecido por Michael y de repente la invadió la somnolencia. Lo último que recordaba era a Michael metiéndola en el coche y diciendo, «Vamos a tomar un poco de aire fresco». Cuando volvió a abrir los ojos, Elizabeth estaba acostada en una cama en un centro de atención desconocido. Una placa con el nombre en la pared decía Jane Doe. Afuera de la ventana se extendía el paisaje desconocido de Ohio. La reina de los bienes raíces de Boston muere en un accidente automovilístico. Eso decía el viejo periódico del centro. La dieron por muerta en un centro dirigido por un amigo de Michael. La mantenían sedada y aislada del mundo exterior. Sin embargo, debido a un error de una enfermera en la dosis de medicamento, Elizabeth recuperó gradualmente la conciencia con la ayuda de una joven enfermera que la ayudó. Había escapado con éxito hacía 3 meses. El dinero del seguro y mi herencia. Y recuerdo que justo antes de mi muerte, Michael me presionó para que firmara mi testamento. Elizabeth dejó su copa y miró su atuendo para mañana, un vestido blanco puro. El atuendo perfecto para la boda de su hermana. Mañana, las vidas de los 3 cambiarán para siempre. Elizabeth sacó su teléfono y se desplazó por las fotos de las pruebas que había reunido. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con historias. Sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad. Registros del hospital, registros de pagos a médicos, correos electrónicos entre Michael y su médico cómplice. Todo estaba en su lugar. Mi querida hermana, realmente no lo sabías. Elizabeth abrió el programa para la boda de mañana y miró la lista de invitados. Entre los nombres había alguien que tenía la clave para resolver todos los misterios. Sabía el alcance completo del plan de Michael y mañana lo expondría todo. La boda perfecta de Michael y Linda se convertiría en una pesadilla en un instante, y ese sería el comienzo de su renacimiento. La iglesia de Santa María en Boston estaba bañada por el sol primaveral ese día. Muchos miembros prominentes de la sociedad de Boston se habían reunido para la boda de Michael Harper y Linda Carter. Colegas del bufete de abogados de Michael, conocidos de la industria de bienes raíces de su difunta esposa Elizabeth y amigos de Linda. Al final del pasillo carmesí, dispuesto en el centro de la iglesia, Michael estaba de pie con una expresión tensa. Su smoking negro estaba perfectamente confeccionado, con un pañuelo blanco asomando del bolsillo de su pecho. Recién cumplidos los 38 años, estaba a punto de transformarse del viudo trágico de hace un año en un hombre que encontró un nuevo amor hoy. Su mejor amigo, James, estaba a su lado como su padrino y le susurró al oído. «¿Estás bien? Pareces nervioso».
Michael asintió levemente y se secó el sudor de la frente. Sí, solo estoy pensando en finalmente comenzar una nueva vida. Esas palabras tenían un doble significado. El plan que había preparado meticulosamente durante el último año se completaría hoy. El seguro de vida de Elizabeth, su herencia y las ganancias de la venta de su empresa. Todos los derechos se transferirían a Michael y comenzaría una nueva vida con Linda. El sonido del órgano resonó por la iglesia y todos se volvieron hacia atrás. Al final del pasillo apareció Linda, vestida con un vestido de novia blanco puro. Ahora, a los 32 años, se había vuelto notablemente hermosa desde la muerte de su hermana. Liberada de la sombra de Elizabeth, estaba a punto de convertirse en la protagonista de su propia vida. A los ojos de Michael, los diamantes de la tiara de Linda, que se balanceaban con cada paso que daba, se parecían momentáneamente al dinero del seguro de vida de Elizabeth. Sacudió la cabeza como para disipar el pensamiento. Linda caminó lentamente por el pasillo, del brazo de su acompañante. Su expresión mezclaba alegría con un toque de culpa. Solo un año después de la muerte de su hermana, pero Michael la necesitaba y ella lo necesitaba a él. Se habían consolado mutuamente y, antes de que se dieran cuenta, se habían enamorado. Cuando llegó al altar, Linda se paró junto a Michael. Se miraron y sonrieron levemente. En un año, viviremos en esa propiedad a lo largo del río Hudson, susurró Linda. Sí, todo el papeleo está listo, respondió Michael. Una vez que termine hoy. Michael comenzó a decir, pero se detuvo. El reverendo Gray abrió la Biblia y comenzó la ceremonia. Hoy nos hemos reunido aquí para bendecir el matrimonio de Michael Harper y Linda Carter. Mientras la voz del reverendo resonaba por la iglesia, otra voz resonó en la mente de Michael. Casi ha terminado. Todos los bienes de Elizabeth serán míos. Entre los asistentes se encontraba Carol, la mejor amiga de Elizabeth. Ella seguía albergando dudas. Los dos accidentes repentinos, el funeral con el ataúd cerrado y la recuperación de Michael, que se produjo demasiado rápido. Pero no tenía pruebas para respaldar sus sospechas y había venido hoy para celebrar la felicidad de la hermana de su amiga. El reverendo continuó. Se encontraron en medio de las dificultades y nutrieron su amor a través del dolor. Hoy, prometen ese amor ante Dios. Carol suspiró suavemente. ¿Qué pensaría Elizabeth de esta situación? Amaba profundamente a su hermana, pero su relación siempre había sido compleja. La ceremonia transcurrió sin problemas. Y finalmente, el reverendo pronunció esas importantes palabras: si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. En ese momento, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron lentamente. La luz entró a raudales, perfilando la figura de una mujer. Linda se relajó, pensando que una amiga había llegado tarde, pero su expresión se congeló rápidamente. Reconoció a la mujer que había entrado en la iglesia, vestida de blanco con el cabello elegantemente recogido. Era alguien que se suponía que había muerto hace un año. «No puede ser», gritó Linda con voz temblorosa. El ramo cayó de sus manos y se esparció por el suelo. El color se desvaneció del rostro de Michael y se congeló como si hubiera visto un fantasma. «Elizabeth. Elizabeth Harper». Elizabeth comenzó a caminar lentamente por el pasillo, sonriendo. Sus pasos eran ligeros, como si celebrara su resurrección de entre los muertos. Una ola de conmoción se extendió por la iglesia, mezclando susurros con gritos de sorpresa. «¿Como un fantasma?» «No», dijo Elizabeth en voz alta. «Pero desafortunadamente, estoy muy viva». Se acercó al altar y se paró frente a su hermana y Michael. Sus expresiones mezclaban miedo con asombro. «He venido a celebrar, hermana, que te casas con mi esposo». La voz de Elizabeth era fría pero tranquila. Michael cayó de rodillas y puso las manos en el suelo. Un sudor frío le corría por la cara y le temblaban los labios. ¿Cómo estás viva?», apenas logró decir. Elizabeth se acercó y miró el rostro de Michael. «¿Esa es tu primera pregunta? ¿Cómo estás viva?» «No, me alegra que estés bien». Linda se cubrió la boca con las manos temblorosas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Hermana, ¿en serio? Pero, el accidente, el ataúd, un ataúd cerrado». Elizabeth respondió en voz baja. Nadie vio el interior. No había nada dentro. Linda. La iglesia quedó envuelta en un completo silencio. El reverendo Gray cerró la Biblia y se quedó perplejo. Carol se levantó de su silla y se acercó a Elizabeth con una expresión de sorpresa y alegría. «¿Elizabeth? ¿Eres realmente tú? ¿Pero cómo?» Elizabeth le dedicó una breve sonrisa a Carol y volvió a mirar a Michael. «Debería explicárselo a todos,
especialmente a mi amado esposo y hermana. Sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Era un plan perfecto, Michael. Pero tenía un defecto. Me fallaste un matarme. Los ojos de Elizabeth brillaron con fuerza. El rostro de Michael palideció y Linda se quedó paralizada por la confusión y el miedo. Elizabeth presionó el botón de la grabadora. La iglesia quedó en un silencio sin aliento. La voz de Michael resonó en la grabadora. El procedimiento es perfecto. Sedarla con pastillas para dormir y conducir el coche por el acantilado. Los resultados de las pruebas de choque muestran que en ese ángulo, el coche quedará destrozado pero no se quemará. Debería quedar en coma. A continuación, Elizabeth reprodujo otra grabación. Sonaba como un médico varón. Señor Harper, una vez que firme estos documentos, su muerte será confirmada oficialmente. El cuerpo, sí, recomiendo encarecidamente un funeral con ataúd cerrado. Los daños del accidente, sí. Gracias por su comprensión. Elizabeth detuvo la grabadora y comenzó a hablar con voz tranquila. Hace un año, Michael me drogó con pastillas para dormir e intentó matarme simulando un accidente automovilístico. Michael intentó ponerse de pie, pero se tambaleó y volvió a caer al suelo. Linda se quedó atónita, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Michael, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? La voz de Linda temblaba. Elizabeth continuó. Nuestro coche se precipitó por un acantilado cerca de las Montañas Blancas. Michael escapó antes, dejándome sola en el vehículo. Según sus cálculos, debería haber muerto instantáneamente. Michael negó con la cabeza desesperadamente, tratando de defenderse. No, fue un accidente. Intent salvar a Elizabeth. Afortunadamente, los airbags del coche se desplegaron y sobreviví. Sin embargo, cuando Michael me llevó inconsciente al hospital, sobornó a mi médico de cabecera, el doctor Randolph, para que me declarara muerta. Elizabeth sacó unos documentos de su bolso y se los entregó a Carol, que estaba sentada en la primera fila. Estos son los registros de los $500,000 que Michael transfirió a la cuenta personal del Dr. Randolph y los registros de la transferencia de pacientes al centro de atención Peace Hill en Ohio. Me alojaron allí de forma anónima como Jane Doe. Mientras Carol revisaba los documentos, su expresión se tornó de ira. Michael, ¿de verdad? Michael negó desesperadamente con la cabeza, pero con la cara pálida, no pudo hablar. Elizabeth se acercó lentamente a su hermana. Linda, ¿de verdad no sabías nada? Linda parecía confundida y aterrada, mirando alternativamente a Michael y a Elizabeth. No lo sabía. De verdad pensé que mi hermana había muerto en un accidente. Ya veo. La voz de Elizabeth conservaba un toque de duda. Entonces, ¿qué quiso decir Michael cuando te dijo por teléfono justo antes del accidente que todo va según lo previsto? El color desapareció del rostro de Linda. Eso era lo que estábamos planeando. Una fiesta sorpresa para tu cumpleaños. La voz de Linda era débil. Elizabeth S. Burlow. Mi cumpleaños fue 3 meses después del accidente. Michael se puso de pie repentinamente. Sus ojos mostraban locura. Todo es culpa tuya, le gritó a Linda. Tú fuiste la que quiso invertir en la compañía de Elizabeth. Si no nos hubiéramos apresurado. Los ojos de Linda S. agrandaron. ¿Qué estás diciendo? Yo nunca. Cállate, gritó Michael. Siempre tuviste envidia del éxito de tu hermana, de su matrimonio, de todos sobre ella. Yo quería las mismas cosas. Elizabeth se mantuvo alejada de Linda y dijo con calma. Después de mi muerte, Michael recibió $3.30 millones en seguros de vida y mi herencia. Además, los derechos sobre las ganancias restantes de la venta de mi compañía. En total, alrededor de $10 millones. Un suspiro de sorpresa escapó de la audiencia. Michael sobornó al Dr. Randolph para que falsificara mi certificado de defunción. Luego me trasladó a un centro de atención dirigido por un amigo de la universidad. Elizabeth dirigió su mirada a un hombre que estaba de pie al fondo del lugar. Daniel, por favor, acércate. Un joven se adelantó. Llevaba uniforme de enfermero. Soy Daniel Clark, enfermero del centro de atención Peace Hill. Estaba a cargo de Elizabeth. Daniel se dio cuenta de que estaba recuperando gradualmente la conciencia debido a un error de medicación en el centro y me ayudó. Elizabeth le dirigió una mirada agradecida. De hecho, me ayudó a escapar y a reunir pruebas. Daniel asintió y comenzó a hablar. La señora Harper estaba registrada como Jane Doe y estaba constantemente sedada. El director del centro, el Dr. Blake, era un amigo de la universidad de Michael Harper y actuaba siguiendo sus instrucciones. Cuando recuperé la conciencia,
empecé a entender lo que me había pasado, continuó Elizabeth. Con la ayuda de Daniel, escapé del centro y empecé a reunir pruebas de los crímenes de Michael. Michael intentó correr repentinamente hacia la salida. Sin embargo, James, el esposo de Carol, lo atrapó y lo sujetó. Los hechos son claros, dijo Elizabeth con calma. Michael intentó matarme, sobornó a un médico para que ocultara el hecho de que estaba viva, creó un certificado de defunción falso y luego recibió fraudulentamente el dinero de mi seguro y mi herencia. Se volvió hacia Linda. Hermana, ¿de verdad no sabías nada? ¿O me odiabas tanto como para desear mi muerte? Linda negó con la cabeza, temblando. No lo sabía. De verdad. Estaba de duelo, pensando que mi hermana había muerto. Michael me consoló en ese momento. De repente se volvió hacia Michael y gritó con voz enojada. ¿Me usaste? Después de intentar matar a mi hermana, luego a mí. Michael no respondió, manteniendo la mirada fija en el suelo. Desde el fondo de la iglesia, entraron policías uniformados. Elizabeth asintió con la cabeza. Detective Thompson, todas las pruebas están listas. El detective asintió y se acercó a Michael. Michael Harper, lo arresto bajo sospecha de intento de asesinato, fraude y fraude de seguros contra Elizabeth Harper. Mientras le ponían las esposas a Michael, Elizabeth se acercó a Linda. Linda temblaba, desplomada en el suelo, con el vestido de novia extendido a su alrededor. Linda levantó la vista, mirando a su hermana con los ojos llenos de lágrimas. Hermana, no puedo creerlo, yo de verdad. Extendió la mano lentamente y tocó la mejilla de su hermana. Puedo decirlo al mirarte a los ojos, no lo sabías. Su voz se había suavizado ligeramente. Por eso tenemos que hablar. La gente del lugar todavía no podía recuperarse de la conmoción. Carol corrió hacia Elizabeth y la abrazó con fuerza. Estoy tan contenta de que estés viva. Elizabeth abrazó a Carol y dijo en voz baja, mi muerte reveló muchas cosas, quiénes son mis verdaderos amigos y quiénes no. Miró a Michael mientras la policía se lo llevaba. Su rostro mostraba una mezcla de miedo e ira. Había pasado una semana desde que la resurrección de Elizabeth Harper se convirtió en un escándalo explosivo. En una habitación de un lujoso apartamento en el centro de Boston, Elizabeth estaba sentada frente a la abogada Sarah Jenkins. Afuera de la ventana, llovía y nubes grises cubrían la ciudad de Boston. Todos los procedimientos legales están progresando bien, explicó Sarah, revisando los documentos. Todos los registros legales relativos a su muerte han sido invalidados y su supervivencia ha sido reconocida oficialmente. El proceso de restauración de sus derechos de propiedad y activos también está en marcha. Elizabeth asintió en silencio, mirando por la ventana. ¿Cuál es la situación de Michael? Ha sido acusado de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, fraude de seguros y falsificación de documentos. Se le ha denegado la fianza. Sarah hizo una pausa por un momento y continuó. El Dr. Randolph y el Dr. Blake también han sido arrestados como cómplices. ¿Confesaron ambos? Sí. El Dr. Randolph, en particular, está proporcionando un testimonio detallado sobre todo para reducir su sentencia. Está dando relatos detallados sobre la falsificación de su certificado de defunción y el cobro de sobornos de Michael. Elizabeth suspiró profundamente. Su rostro mostraba signos de fatiga, pero sus ojos tenían una luz de determinación. ¿Y Linda? La expresión de Sarah se suavizó un poco. Está cooperando como testigo. La fiscalía ha determinado que no era cómplice. Según su testimonio, Michael parece haberle mentido también sobre la fiesta sorpresa el día antes de la boda. Sí, respondió Elizabeth. Según Linda, en realidad era un plan para mi funeral. Michael aparentemente la convenció diciendo que quería hacer algo especial por Elizabeth. Elizabeth cerró los ojos. En el fondo, se sintió aliviada de que su hermana fuera inocente. ¿La has visto? Sí. Ayer, respondió Sarah. Está bastante angustiada emocionalmente, pero dice que quiere verte. Elizabeth se levantó lentamente y cogió su taza de café. Todavía necesito tiempo. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. El enfermero Daniel entró con una pila de documentos. Elizabeth, he traído todos los registros del centro de atención Peace Hill, incluyendo los intercambios de correos electrónicos de la cuenta del Dr. Blake. Gracias, Daniel. Elizabeth le sonrió. Sin tu ayuda, podrías seguir allí. Daniel asintió torpemente. Solo hice lo correcto. 3 meses después, comenzó el juicio de Michael Harper. El Tribunal de Distrito de Boston estaba lleno de periodistas y espectadores. La historia de la esposa que volvió de entre los muertos había atraído la atención nacional.
Elizabeth subió al estrado de los testigos y testificó en voz baja pero con fuerza. Detalló su vida matrimonial con Michael, la venta de la empresa y los acontecimientos de la noche del accidente. Lo último que recuerdo es que me invadió una fuerte somnolencia después de beber el vino que me ofreció Michael. Y cuando volví en mí, estaba acostada en una cama en un centro desconocido. Mientras respondía a las preguntas de la fiscalía, ocasionalmente miraba a Michael en el asiento del acusado. Estaba muy lejos de su antiguo yo confiado, con la cara pálida y abatido. Linda también fue llamada como testigo. Testificó sobre el comienzo de su relación con Michael y lo que le había dicho después de la muerte de Elizabeth. Dijo, mi hermana murió en un accidente. Me quedé en shock. Linda tropezó con sus palabras. Michael me consoló y, a medida que pasaba el tiempo, nos acercamos. ¿Le dijo alguna vez el acusado sobre su plan para asesinar a su hermana? Preguntó el fiscal. Nunca, la voz de Linda temblaba. Si lo hubiera sabido, absolutamente habría. Miró a Elizabeth y lloró. Hermana, lo siento mucho. Elizabeth asintió en silencio. También tenía lágrimas en los ojos. El juicio continuó durante 6 meses. Al final, Michael fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 30 años de prisión. El doctor Randolph recibió 15 años y el doctor Blake 10 años. 2 semanas después del veredicto, Elizabeth se enfrentó a Linda en su casa de Beacon Hill. Una atmósfera tensa fluía entre ellas. Hermana, Linda parecía estar buscando palabras. Creo que cualquier palabra que diga no será suficiente. Elizabeth Moreau, Fijemeni, a Linda. Sé que realmente no lo sabías. Pero debería haberme dado cuenta. Linda negó con la cabeza. El extraño comportamiento de Michael, ese ataúd cerrado. Todo. Nos engañó a las dos, dijo Elizabeth en voz baja. Intentó matarme y te usó a ti. Linda se levantó llorando y se acercó a su hermana. Estoy tan contenta de tenerte de vuelta, pero al mismo tiempo, estoy tan avergonzada. Elizabeth se levantó lentamente y abrazó a su hermana. Tomémonos un tiempo para reparar esta relación como hermanas. Linda sintió temblando. Muchas gracias por perdonarme. Se abrazaron durante mucho tiempo. Afuera, la lluvia cesó y la luz del sol entró a raudales por la ventana. 8 meses después, había reconstruido su empresa, Harper Properties, y había logrado un éxito aún mayor. Desde la ventana de su oficina, podía ver toda la ciudad de Boston. En su escritorio había un libro, Regreso de la muerte, mi historia de volver a la vida. Este libro, que relataba su experiencia, se había convertido en un éxito de ventas nacional. La mayor parte de las regalías fueron donadas a la Fundación Segunda Oportunidad que había establecido. Esta organización trabajaba para apoyar a las víctimas de fraude y violencia doméstica. Con la ayuda de su hermana, Linda había comenzado su propio negocio de corretaje de bienes raíces. Su relación se estaba reparando gradualmente y se unía por lazos más fuertes que antes. El señor Carter está esperando. La voz de su secretaria llegó a través del intercomunicador. «¿Qué pase?» La puerta se abrió y entró Daniel Carter. Ahora llevaba traje, no su antiguo uniforme de enfermero. Aquí está el informe de la investigación. Le entregó algunos documentos. Una lista de cómplices con los que Michael está tratando de contactar desde la prisión, con pruebas. Elizabeth asintió y revisó los documentos. Gracias, Daniel. Realmente aprecio tus habilidades de investigación. Miró por la ventana. Michael había enviado cartas desde la prisión varias veces. Contenían disculpas y solicitudes de reconciliación, pero Elizabeth no había respondido a ninguna de ellas. Todavía está tramando algo, ¿verdad? Sí, respondió Daniel. Pero le llevamos la delantera. Elizabeth sonrió. En la Fundación Segunda Oportunidad que estableció, Daniel se había convertido en el jefe del Departamento de Investigación, especializado en el rastreo de estafadores y acosadores. La justicia siempre prevalece, Daniel. Esta vez, gané, dijo Elizabeth en voz baja. Y seguiremos luchando por otras víctimas también. Afuera de la ventana, estaba a punto de comenzar un nuevo día. 5 años después, Elizabeth estaba sentada en la terraza de un café en la Rue du Bac, bebiendo café y observando el flujo de turistas. Su perfil era más tranquilo y seguro que 5 años antes. Perdona, ¿esperaste mucho? Linda se sentó a la mesa con bolsas de compras en la mano. Irradiaba una atmósfera más serena que antes y su peinado era más sofisticado. En absoluto, Elizabeth sonrió. Estaba disfrutando de la primavera en París. Las dos estaban disfrutando de su viaje anual a Europa. Esta vez, planeaban visitar Francia,
Italia y Grecia durante 3 semanas. ¿Has sabido de Alex?, preguntó Elizabeth. Linda sonrió felizmente, haciendo que su anillo de compromiso en la mano izquierda brillara. Sí, se unirá a nosotras en Roma mañana. Parece que su reunión de negocios fue bien. El prometido de Linda, Alex Dawson, había sido cliente de la empresa de consultoría inmobiliaria que había fundado hacía 2 años. Era un hombre sincero y cariñoso que amaba a Linda, sabiendo todo sobre su pasado. ¿Cómo va el nuevo proyecto de la Fundación Harper?, preguntó Linda mientras pedía café. Va bien. Los ojos de Elizabeth brillaron. Hemos podido establecer 12 centros de apoyo en todo el país. Proporcionan un lugar seguro para que las víctimas de fraude y violencia escapen. El Fondo de Segunda Oportunidad de Elizabeth se había convertido en la Fundación Harper en 5 años, construyendo una red de apoyo a nivel nacional. Su libro había sido traducido a muchos idiomas y a ella misma la invitaban a menudo a dar conferencias. Si no hubiera tenido esa experiencia, podría no haber podido ayudar a tanta gente, dijo Elizabeth en voz baja. Linda tomó la mano de su hermana. Estoy realmente inspirada por tu fuerza, hermana. Se había formado un vínculo profundo entre ellas que no había existido antes. Los celos y la competitividad del pasado habían desaparecido, transformándose en una relación de respeto y apoyo mutuo. ¿Piensas en Michael?, preguntó Linda con cautela. Elizabeth negó con la cabeza. No he pensado en él durante mucho tiempo. Es solo una parte del pasado ahora. Michael Harper vivía una vida solitaria en prisión. Todas sus apelaciones habían sido rechazadas y nadie lo visitaba. Todo su antiguo éxito y estatus se habían perdido. ¿Y tú?, preguntó Elizabeth a cambio. A veces lo veo en pesadillas, respondió Linda con franqueza. Pero cuando Alex está a mi lado, desaparecen rápidamente. Elizabeth sonrió y miró al Sena que fluía. La vida es extraña, ¿no? A veces, la peor traición puede conducir al mejor nuevo comienzo y al descubrimiento de verdaderos lazos familiares. Linda asintió y brindó con su hermana. Por los nuevos comienzos y por los lazos que nunca se pueden romper. Elizabeth respondió, por los nuevos comienzos y por los lazos que nunca se pueden romper. La brisa primaveral de París se llevó el sonido de sus risas. Su historia había comenzado con una terrible traición, pero terminó con el verdadero vínculo y la fuerza que encontraron después de superarla.